están, hermanos? Acá estamos en la iglesia. Vine un ratito para acá a buscar una pizarra ya para alguna actividad que vamos a tener por ahí, y quise traerles el día de hoy acá mismo desde la iglesia, desde el templo, la reflexión del día de hoy con respecto a Navidad y este gran acontecimiento que todos como hijos de Dios que creemos, ¿cierto?, y entendemos el mensaje de Navidad estamos esperando. Y el texto del día de hoy está basado en el libro de Mateo, ya donde dice: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarle. Interesante, hermanos, el contexto de ese momento. Tenemos un acontecimiento único y sobrenatural. Dice el texto que hay una estrella que les guía al lugar determinado donde iba a acontecer el nacimiento de Jesús. Y podemos mencionar que esa estrella es una estrella que ciertamente es un instrumento de Dios para guiar a reyes extranjeros a un lugar determinado donde se les había anunciado en un momento determinado por ángeles que iban a ser el Mesías, el Jesús, un rey. Y podemos en nuestra mente también entender, por ejemplo, o buscar, dar explicaciones. ¿Cómo puede ser que esta estrella apareció de repente y se puso en un lugar determinado para que fuera de guía para los reyes? Por otro lado, también, ¿cómo podemos entender que esta estrella también les guió? Como dice ahí en Mateo capítulo 2, versículo 9, donde dice: después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Interesante. ¿Cómo puede suceder esto? Estas cosas sobrenaturales que ocurren en las Escrituras siempre tienen un propósito especial. Y si bien es cierto, el día de hoy muchos buscan la explicación empírica de cómo suceden las cosas, buscándole a través de métodos científicos cómo pueden haber sucedido situaciones anómalas, distintas a lo natural, para que el hombre pueda entender realmente cómo suceden. Pero la verdad de las cosas es que todos aquellos que se enmarcan en una búsqueda de lo periférico y no centran su atención en lo medular, ciertamente nunca van a encontrar el mensaje que está en eso sobrenatural. Podemos ver muchas cosas que pasan en la Escritura. Cómo se abrió el Mar Rojo, ¿cierto? Cómo Dios les dio el maná en el desierto, cómo una nube les guiaba por el camino, cómo una torre de fuego les alumbraba, les daba calor en la noche a los israelitas, ¿cierto? Cómo fue que este nacimiento virginal, ¿cierto?, tiene un contacto directo, ¿cierto?, sexual, podríamos decirlo así, puede haber ocurrido. Ciertamente son momentos y acontecimientos que solamente se pueden creer por fe, y entendiendo que detrás de todo eso hay solamente una persona que está obrando con un propósito especial, que es Cristo. El poder sobrenatural del Señor obra para que todas estas cosas sucedan. Pero lo importante de esto es que podemos nosotros y debemos centrarnos en lo medular, en lo que aquí se nos está diciendo. Aquí lo que pasa es que se está anunciando el Evangelio a extranjeros. Le está diciendo el texto bíblico a extranjeros que vengan y que vean, ¿cierto?, en un principio, ¿cierto?, para lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, que vengan y que vean lo que va a suceder, que es magnífico. Por lo tanto, podemos sacar ciertamente un punto importante. Dios está llamando ciertamente a las naciones para que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está llamando a que todo el mundo busque a este Dios y vean lo que Él hizo por nosotros, lo que vino a hacer, cómo llegó a esta tierra y cómo también se fue. Por otro lado, también podemos entender que al final de los tiempos, ¿cierto?, al final del tiempo del texto de Mateo,
Ya hay un principio, nacimiento, pero hay un final también que tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo. Y lo que hace el texto es que nos indica que ya al final de todas las cosas, al final de todo el proceso redentivo de Dios en la tierra, ¿cierto? Porque esto está claramente, y lo entendemos, que está decretado antes de la fundación del mundo, pero objetivamente fue puesto en esta tierra cuando vino Cristo. Pero al final del tiempo, Mateo menciona ahora que Cristo nos invita a ir y predicar el Evangelio, ¿cierto? O sea, a ir y hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, Mateo tiene un principio y Mateo tiene un fin. El principio es: vengan y vean. Y al final, vayan y hablen. El Señor nos invita, hermanos queridos, a entender lo que es esta Navidad y cuál es el propósito de ella también para las naciones y para todos aquellos que nos rodean. Ustedes y yo tenemos la misión de poder entregar buenas nuevas de salvación, esa luz admirable. Y eso significa que usted y yo debemos ir y hablar. No podemos quedarnos callados ante tan magnífico evento para la humanidad, para el mundo entero, para la creación misma, pero también para ti y también para mí. Por lo tanto, hermanos, que el Señor nos ayude, nos dé las fuerzas, las energías para entender esto y poder caminar por donde quiera que vayamos y hablar, testimoniar de lo que el Señor es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Un abrazo fraterno para ustedes, nos vemos prontamente.